Ben, orain bai. Bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno en materia, sin más preámbulos. Contexto, marco a este debate y ampliando el foco al ámbito europeo. Lan merkatua El mercado laboral es el resultado de un contexto y que afronta sus soluciones. Europa se encuentra ante un cambio demográfico y verde también. ¿Cómo afectan las transiciones digital y verde a las perspectivas de empleo en cantidad y en calidad? ¿Qué oportunidades y retos nos plantean? ¿Y qué se puede hacer desde las instituciones con las políticas públicas? Eta hori guztia. Y para hablarnos de ello, lo vamos a hacer el grupo que trabaja en Sevilla. Participan 400 investigadores, sobre todo en el ámbito de economía, y con él es que están en el Joint Research Center. Miquel. Innovación de ese Centro Común de Investigación de la Comisión Europea con sede en Sevilla. Laburrean utzi da zu bere curriculuma azaltzen. Voy a hablar de su currículum. Con 2 másteres, trabajó 4 años en la SPRI en la época de la reconversión industrial como jefe del Servicio de Estudios y asistente del director general, pero la mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado en la Comisión Europea, dedicado a política regional y política industrial. Ha sido, entre otros cargos, director de comunicación corporativa bajo la presidencia de Juncker, jefe de gabinete de la Comisaria Europea de Política Regional y jefe de la Unidad de la Unión Europea para Crecimiento Sostenible e Inteligente y de los fondos estructurales para los países del norte de Europa. Hiru unibertsitatetan. Ha impartido clases en 3 universidades, en la Universidad del País Vasco, en la de Deusto y en la Universidad Libre de Bruselas, y también es fellow de la Universidad de Carolina del Norte. Europea de Agencias de Desarrollo Regional le concedió el premio Christian Boom por su contribución a innovación en la política regional europea. Landa Basso nos va a hablar del futuro del empleo, transformación digital y competitividad sostenible. Landa Basso jauna, zurea da hitza. Señor Landa Basso, tiene la palabra. Bienvenido. Bueno, gracias Eva. Después de esta presentación y saliendo por ahí, me siento como Freddie Mercury. Torear en casa siempre es mucho más difícil, así que bueno, vamos a intentarlo. Y vamos a ver primero, a ver si funciona esto, porque esto es lo fundamental. Y sí funciona. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un recorrido desde el punto de vista, porque como científico vamos a hacer de las musas a la ciencia en esta primera ponencia. Vamos a ver desde la perspectiva de los economistas y sobre la base de las investigaciones que realizan mis colegas, 2 de los cuales están por aquí. Y después de haber filtrado esta presentación en un think tank que se llama Bruegel, que tiene un trabajo sobre el futuro del empleo que os recomiendo que escuchéis en sus podcasts, vamos a hacer un recorrido en el que van a aparecer más preguntas que respuestas. Y en ese recorrido vamos a hablar de la transición verde y digital en términos de oportunidades y riesgos. Pero antes vamos a hablar también de líneas de tendencia, de informaciones de contexto que tenemos que tener en cuenta para hacer buenas políticas. Luego hablaremos de la revolución verde, en positivo, porque es casi todo positivo y veréis por qué, y la revolución digital, que tiene sus claroscuros y que hay que saber aprovechar. Y después vamos a pasar, para mancharnos las manos, en conclusiones sobre política económica. Y como me han dicho que tengo 5 minutos menos, os lo quiero decir desde ya. Hay 3 cosas que hay que hacer. Y esto es para que se vayan preparando los que van a hacer preguntas y los que no van a estar de acuerdo. La primera y fundamental es una buena política industrial. Y una buena política industrial es una política de innovación. Y una política de innovación que es buena solo puede ser una política de innovación si lleva de la mano la política laboral y de formación. La segunda es una política de formación, anticipativa, viendo lo que nos viene y adaptándose con tiempo. Y eso aquí en Euskadi hoy es una política de formación profesional, fundamentalmente para las pymes, que son las que nos dan de comer.
Y ya veremos luego cuáles son los instrumentos y las investigaciones y los útiles concretos que hemos desarrollado para hacer esto. Y la tercera es algo de lo que no voy a hablar, porque vais a hablar luego, y es un nuevo marco de relaciones laborales. Un marco inclusivo, participativo, que son palabras muy bonitas y que se tienen que traducir en algo mucho más eficaz, que significa que los agentes tienen que participar desde el principio en el diseño de las tecnologías, en su adaptación, adopción y en su difusión, si queremos mandar a las máquinas y no al revés. Os he dicho ya las conclusiones, así que ya estoy relajado y podemos pasar a la presentación. El factor trabajo, para los economistas, es un factor de producción. Para el resto de nosotros, yo soy economista, es un factor de producción que toma cafés con los colegas. Es un factor de producción que paga hipotecas y algunos tienen hijos y se preocupan por ellos. Es un factor de producción que en la sociedad en la que vivimos da sentido a muchas vidas. Es un factor de producción que da identidad y es un factor de producción que en el mercado en el que nos encontramos da libertad individual. Por eso tenéis esas citas para que las leáis luego tranquilamente. Duflo es Premio Nobel de Economía. Ian Goldin es uno de los economistas de Oxford que previó el COVID-19 con el que nosotros colaboramos. Y Roberto Velasco es un profesor de la Universidad del País Vasco, emérito y buen amigo, que acaba de escribir el libro que tenéis en pantalla y que os recomiendo leer. ¿Cuáles son las incertidumbres a las que hacía referencia la vicelendakari? Las oportunidades y los riesgos, antes de las líneas de tendencia. Bueno, tenemos una cuestión que es el cambio climático, que no es abstracto. En Doñana este año había 85.000 aves, birds, aves acuáticas. El año pasado había 500.000. En el Amazonas hay poco agua. Esto es serio. Esto es una cuestión existencial en lo que se ha venido a llamar el antropoceno. Y esto requiere unas políticas de innovación que incrementen de forma rápida, dirigida, direccionada, la investigación y la innovación en las tecnologías energéticas que nos van a permitir paliar el cambio climático en los términos en que la política comunitaria, menos 55% de CO2 para el 2030, está establecida. Y además de su dimensión internacional, porque solos no llegamos. Pero con eso tampoco llegaríamos, porque haría falta un cambio radical en los patrones de consumo y producción de la sociedad, que requiere reflexiones para los economistas que vayan más allá de lo que hemos dado en llamar la métrica clásica del Producto Interior Bruto, más allá del Producto Interior Bruto. Son consideraciones que tenemos que tener muy en cuenta porque nos la jugamos. En segundo lugar, está el tema de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania nos hace reflexionar sobre la energía en los mismos términos que en el pasado reflexionamos sobre la política agrícola comunitaria, autonomía. De hecho, el concepto de autonomía estratégica es una de las prioridades de la Comisión Europea. Y dentro de eso, por ejemplo, el acceso a las materias primas, porque nos hemos despertado al hecho de que en Europa algunas de las materias primas clave para las tecnologías que nos permiten hacer la transición verde y digital, por ejemplo, las tierras raras, 90% vienen de China, por no hablar del cobalto, del litio. Y eso nos hace replantearnos muchas cosas. También se puede ver como oportunidad porque unos dicen que es un impulso para ser autónomos energéticamente mucho más rápido. Otros dicen que es una vuelta atrás porque tenemos que tirar otra vez del carbón y del gas. Pero son datos que inciden directamente con la transformación acelerada que estamos viviendo, que van en paralelo a estos objetivos políticos que tienen que ver con el empleo. Y luego está el tema de la pandemia. La pandemia, ¿qué nos ha hecho? En 3 palabras. Nos ha hecho conscientes de nuestra vulnerabilidad y de nuestra interdependencia. Y ha generado, sobre todo en el discurso político, una palabreja que se llama resiliencia, que quiere decir que tenemos que ser como el bambú,
que nos inclinamos y luego nos proyectamos hacia adelante cuando pasa la tormenta en la buena dirección. Pero la resiliencia es un palabra, con la diferencia que nosotros en el Centro Común de Investigación, además, lo hemos medido y hemos ofrecido unas fórmulas, unos dashboards a los Estados miembros para que lo haga, y también a las regiones. Son datos importantes porque en momentos de cambio, de transformación, de incertidumbre, es importantísimo hacer ejercicios de prospectiva para alinearnos con lo que nos viene y, por tanto, pasarlo mejor. Bueno, ya entramos en lo que son las líneas de tendencia y esto es solo la introducción de lo que quiero deciros, a ver si llegamos. ¿Qué pasa aquí? Pues que pasa que hay un proceso de desindustrialización, desmaterialización de la economía. Todos lo conocemos. Esto es bueno, es malo. Esto es producto de los incrementos de la productividad de un sector a otro. Y los economistas lo conocen muy bien. Hubo un señor a finales del siglo XVIII que decía, ay, madre mía, la que nos viene encima. Y lo voy a citar porque es un poco lo que tenemos hoy con los que dicen que todo, y la opinión pública lo refleja, con un 70% de los ciudadanos diciendo que van a perder empleo a causa de los robots, que decía, estamos acabados. 90% de la gente en agricultura, Malthus, ya no hay más tierras fértiles que cultivar, solo tierras marginales, nos seguimos reproduciendo y la producción de alimentos no va a llegar. Bueno, pues resulta que con 4% de gente en la agricultura hoy damos de comer y tenemos lagos de leche y de vino. Bueno, pues esa concepción malthusiana de que estamos condenados se reproduce ahora en buena medida con lo que nos viene en términos de inteligencia artificial. Esto es un proceso normal. Se incrementa la productividad en un sector, pasa de la agricultura a la industria, de la industria al sector servicios y dentro de los servicios, que es una caja en la que cabe todo, pasa de unos a otros. Pero aquí podemos ver también que es importantísimo mantener la estructura industrial, entre otras cosas, por su efecto multiplicador sobre el empleo en el sector servicios. Si es que nosotros los economistas pudiéramos realmente definir cuál es la frontera entre los dos. Porque cada vez es más difícil hacerlo. Lo que sí que es cierto es que por cada empleo en la industria, pues la ciencia te dice de 1,5 a 12. Y podéis elegir el que queráis. Lo que es importante es mantenerlo. Y esto es una de las claves también de esa política de innovación a la que yo estaba haciendo referencia. Vamos a pasar rápido. Además de las líneas de tendencia, ¿qué tenemos en España en el tema laboral? A la gente de mi generación que salimos en el 86 al mercado de trabajo, yo creo que quedamos todos marcados, por no decir traumados, con un 56% de paro juvenil, más de 25% de paro general. Y a mí esto, por eso lo tengo cerca de mi corazón. ¿Cuál es la situación ahora? Pues que somos el país con Grecia que más paro juvenil tiene. Y estamos hablando de rates, no ratios, no voy a entrar en tecnicismos. Estamos hablando de que los chavales de 15 a 35 años tienen una renta mediana en 2019 que es inferior a la renta mediana en el 1980. Estamos hablando de que los chavales en Euskadi, solo 15% están independizados, que viven fuera del núcleo familiar. Estamos hablando de que los chavales pierden peso en la renta general, que cada vez hay más distancia entre sus sueldos y los mayores. Estamos hablando de que cada vez llegan más tarde al empleo. Y pensar en pensiones. Si a esta gente, además, les dejamos un planeta exhausto, vaya solidaridad intergeneracional que estamos llevando a cabo. Y además, aquí hay una cuestión de género, que es que en los que no tienen ni educación ni empleo, hay 4 puntos de diferencia respecto a las mujeres, que están peor. Y si tenemos eso en un lado del mercado de trabajo, miramos en los que sí están en el empleo y vemos que tenemos una segmentación del mercado de trabajo, un índice de temporalidad de creo casi una cuarta parte, que también nos sitúa en los primeros puestos de Europa, para mal. Y si miramos al otro lado del mercado de trabajo, que conocéis mucho mejor que yo, de 3 millones de parados, o los que sean ahora, la mitad son de larga duración. Y la mitad de esos son de mayores de 50 años. Imaginaros el reto de transformar este mercado laboral
en relación a esas oportunidades y retos, líneas de tendencia, cómo atender a esas necesidades para poder coger el tren de la transición verde y digital, sobre todo a través de la formación. Y aquí tenemos algo muy importante, que es que vemos una línea de tendencia de cómo pierde peso los salarios respecto a las rentas del capital. Eso tiene que ver con la clase media, con el contrato social, con el modelo social de mercado europeo, con los votos al populismo. Eso tiene que ver también con las políticas económicas que hemos realizado. Los economistas que están por aquí, la curva de Phillips, la reacción de los bancos centrales frente a la inflación versus el empleo. Mirar cuándo aparece esa caída fundamental, a partir de los 80, el neoconservadurismo, consenso de Washington, etcétera, etcétera. Esto es fundamental para tenerlo en cuenta. Y además, para aquellos que lean a Piketty, Tomás Piketty, que dice que a largo plazo, debido a la evolución demográfica y a la difusión rápida de las tecnologías, la tasa de crecimiento de los rendimientos del capital supera la tasa de crecimiento del PIB, y esa es la razón para un incremento sustancial, inaceptable de las desigualdades sociales. Esto abunda en esa filosofía. Por supuesto, también está por demostrar la tesis de Piketty, pero hay que tener en cuenta las consecuencias de lo que veis en esta pantalla, sociales y políticas. Hay que tener en cuenta también que muchos economistas dicen que precisamente esta carrera hacia el incremento de la productividad, que algunos no ven en las estadísticas, como decía el otro, tiene que ver también con que el peso de las clases medias en Europa es el que es, y tenemos que tener unas políticas, una política laboral, una política de innovación, una forma de enfrentar la transición verde, como dice la presidenta, sin dejar a nadie atrás, que es el sello de identidad, la seña de identidad fundamental del modelo europeo de esa transición. Vamos a seguir, porque si no, esto no es más que un reflejo de lo que habéis visto anteriormente. A lo largo de los años, los tipos de formación, cómo se distribuyen en el mercado laboral. Se va perdiendo lo que se llama, hay una polarización del mercado laboral entre los dos extremos, los más educados, los que tienen más capacidades y los que no, con los de capacidades medias, que son los de formación media que se generan, digamos, que el principal componente de las clases medias, que va para abajo. Y que esto puede ser acelerado, lo veremos en un momento, a través de la revolución digital, si no lo hacemos bien. Por eso, entre otras cosas, la presidenta de la comisión, nuestra presidenta, dice que el 2023 es el año de los skills, de la capacitación, de la formación. Bien, vamos a lo verde y luego a lo digital. ¿Qué pasa con el tema de la revolución verde? Pues que hay buenas noticias. Y yo creo que hay buenas noticias solo si sabemos aprovechar las oportunidades. Solo si invertimos de forma inteligente, estratégica, anticipativa, para poder aprovechar estas oportunidades. Porque lo que nos están diciendo aquí es que a nivel global, pues que la transición verde, aunque tiene trade-offs, tiene ganadores y perdedores, como veremos en un momento. Si lo hacemos bien, tiene sobre todo oportunidades. 2,3% en el 2030, si conseguimos mantenernos a la menos 1,5 grados en el tema climático. Y eso significa los millones de empleos que veis ahí. Perderemos 12 millones, sobre todo en combustibles fósiles, en el sistema energético. Pero ganaremos 80 y pico millones de empleos. Y de hecho hoy en Estados Unidos, como veis también ahí, creo, uno de los empleos más solicitados es, por ejemplo, el de técnico de molinos de viento, con crecimientos del 70% anual. Otro es el de instalador de fotovoltaicas, con crecimientos del 50% anual, con empleos que pagan 30% más de la media de los empleos normales, creo que son $75.000.
Ahí tenéis la línea de tendencia del crecimiento dentro de lo que son las renovables. Este tren hay que cogerlo. Y esto son buenas noticias. Hace 3 semanas tuvimos en Sevilla precisamente el Congreso Anual Europeo sobre el modo europeo de hacer la transición verde. Y la conclusión fundamental que llamó más la atención fue que con el ratio de difusión, de velocidad de difusión de las tecnologías verdes, que vamos mejor de lo que pensábamos. Hay mucha gente que saca titulares diciendo siempre lo que nos viene, lo mal que estamos. Vamos a ver si también cambiamos esa dinámica y vemos en positivo las oportunidades y, sobre todo, más que decir si bien o mal, identificamos qué es lo que hay que hacer, qué es lo que de verdad importa. Bueno, además, yo tengo que hacer un poco de marketing aquí para la Comisión Europea. Acabamos de sacar el European Solar Photovoltaic Industrial Alliance hace 2 semanas y esto puede generar 400.000, 335.000 empleos. Hay que apuntarse y yo no sé en Euskadi quién lo tiene que hacer, pero alguien lo tendrá que hacer. También tenemos aquí, pasando la peine fino, a partir de nuestras investigaciones, un informe que hemos hecho sobre empleos verdes que os recomiendo que leáis y que está disponible en 2019, donde se ganan empleos y dónde se pierden, a nivel de sector, dependiendo si lo hacemos bien. La línea central, negra, es la que dice si no hacemos nada, así nos va. Veis que hay un 22% de caída en el tema de los empleos de energías fósiles, ¿no? Pero vamos a ver esto. Entonces, si veis el mapa de arriba, la suerte, entre comillas, es que la caída de los empleos en el sector de energías fósiles está muy concentrada sectorialmente y también regionalmente. Y si veis el mapa de abajo, que no lo vais a entender porque tampoco lo vamos a explicar, no pasa nada, es simplemente para deciros que los colorines azul y rojo significan las oportunidades, una o varias, que tienen los empleados de esos sectores que más van a sufrir con la transición verde para poder transitar a otro sector y encontrar un trabajo. Pero es que el mapa este azulito de todos los azules incrementa de forma, no sé si exponencial, pero significativa, las posibilidades de volver a encontrar un trabajo si llevamos a cabo las políticas de formación adecuadas para que esa transición sea menos dolorosa y no deje a nadie detrás. Anticipación, visión, no palabras, prueba y error. Hay que atreverse, nadie tiene una receta. El tema de género es fundamental. No vamos a hacer ninguna transición con éxito si no incorporamos más la mujer al mercado laboral en los temas verdes. Hay que incrementar el nivel de educación, de formación de las mujeres, sobre todo en STEM, Science and Technology. ¿Voy por la mitad, Hanna? Vale, pues entonces yo creo que llegamos. Es que tengo todo distribuido por señas, a ver cuándo llego, porque me han quedado 5 minutos. Esto simplemente lo vamos a dejar ahí. Pero es muy importante. Y no es para quedar bien. Esto es difícil, ¿vale? ¿Qué es la transición digital? La transición digital tiene que ver con una economía que utiliza máquinas, instrumentos electrónicos capaces de generar, almacenar y procesar datos. Cuando la gente dice los datos es la sangre del nuevo sistema económico, están diciendo la verdad y es difícil de entender. Vamos a intentar explicarlo un poquitín. Esto transforma la división del trabajo. Esto transforma radicalmente los costes de intermediación en un mercado. Y tras deciros eso, que es de mucho pensar, os voy a dar algunos ejemplos para que lo entendamos todos. ¿Cuáles son los efectos fundamentales? Y lo vamos a ver en las siguientes transparencias, no os preocupéis. Uno es la automatización, ¿no? Y cuando hablamos de automatización, hablamos de desplazamiento de un puesto de trabajo por una máquina. ¿Vale? Pero hablamos también y fundamentalmente, y esa es una de las conclusiones que tenéis que retener de lo que yo voy a decir,
que no es tanto la sustitución de un empleo por una máquina, sino la sustitución de una tarea que se hace dentro de una ocupación por una máquina, que no es lo mismo. Y ahí tendríamos que, por ejemplo, todo el tema de diseñadores gráficos, de traductores, de software, programmers. Son gente que trabaja en el Internet, que a través y con y para el Internet. Muchísima gente, la gente normal, las enfermeras, los fontaneros, que todavía son las profesiones que más se solicitan, no van a ser directamente concernidos por esto. Pero es importante que lo vayamos viendo. Frente a eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es importantísimo lo que se llama el reskilling y el upskilling. Formación. Y formación en actividades complementarias para no perder el trabajo, porque a través de las máquinas puede haber un efecto de sustitución, pero puede haber un efecto de capacitación, de liberación, de un accountant, un contable, que se libera de unas tareas que son generalmente repetitivas o estandarizables, que es lo que hace la inteligencia artificial, por ejemplo, y se puede dedicar a otras que tienen más contenido cognitivo, más pensamiento lateral, más relaciones interpersonales, más inteligencia emocional, como veremos dentro de un rato. La segunda es la digitalización de procesos. Por ejemplo, cuando usamos drones para trabajos peligrosos, difíciles o sucios. En inglés suena mejor porque todo empieza por D. O cuando realizamos zapatos en ELDA, como hemos hecho, con CAD/CAM, usamos el 3D en series cortas para productos. Esto es algo que tiene que ver con la utilización de los datos, que hay que proteger, sobre todo la integridad y, como hemos hecho en Bruselas, ¿cómo se dice?, la confidencialidad de los datos. Tiene mucho que ver con la educación digital y con los derechos de los trabajadores, porque aquí tenemos un peligro, y lo vamos a ver con el Algorithmic Management of Work, que es la gestión algorítmica. Cómo, para mal o para bien, se puede usar la gestión algorítmica. Para bien, cuando un anestesista le aparecen las gafas de Google, todos los datos que tiene que tener en cuenta para intervenir de una manera u otra, pero es él el que decide. Y para mal, cuando en un call center a una chica que está respondiéndote por teléfono, pues se le sube la voz y aparece en la pantalla alguien que le dice, por favor, baja la voz porque tienes el interlocutor que se está poniendo nervioso. O para una señora de la limpieza de un hotel que le dice, no, ahora habitación 223, en vez de dejarla a ella que decidiese la de 223 o la 221. Esto es lo que va a definir si somos nosotros los que mandamos o nos mandan a nosotros. Y yo no creo en la distopia ni en el Blade Runner, que muchos que vais a ver en un momento. En fin, me estoy enrollando, vamos a seguir porque no vais a entender nada. Aquí hemos hecho un resumen de todo lo que hemos encontrado para que veáis lo equivocados que estamos todos respecto al impacto de la automatización sobre el empleo. Viene un profesor de Oxford, que por cierto no cree en la política industrial, pero que es muy bueno, dice 47%. 47% de los empleos estáis condenados, os van a sustituir por máquinas. Adiós. Luego viene otro y dice, bueno, pues 22%. Yo creo que 9%. Luego viene un economista francés hace 2 semanas y dice, mira, yo cuando he mirado esto en Francia, al día de hoy, hace 2 semanas, el tema de la automatización, robotización, digitalización, como queréis llamar, porque está medido de diferentes maneras, ha tenido efecto positivo sobre el empleo. Nuestra propia investigación sobre el tema de los robots, que vais a ver en un momento, da un efecto neto positivo. El World Economic Forum dice, sí, 75 millones menos, pero es que se han creado 135. Y yo no creo que ni Japón, ni Corea del Sur, ni Singapur hayan podido, que son países los más robotizados del mundo, tienen las tasas de empleo más bajas. Me dicen que vaya más rápido y voy a ir más rápido. Estos son los resultados para que veáis lo equivocados que estamos, porque aquí lo que quiero decir es que la OCDE el año pasado va y dice
De los 14% que había dicho que iban a ser sustituidos, empleos de sustitución por máquinas, nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado porque el año pasado hemos comprobado que todos los sectores, incluidos los que eran más susceptibles de la robotización, automatización, han crecido en el empleo. Eso sí, más rápidamente los menos susceptibles y más lentamente incluso aquellos que habíamos quedado que se iban a sustituir. Ese es nuestro informe del 2019 sobre el futuro del empleo. Solo una cosa aquí. McKinsey va y dice hace 2 años, la mitad de los empleos que se van a crear en Europa en 2030 se hacen en 48 ciudades globales. Son los empleos más interesantes. En España hay 2, os dejo adivinar cuáles son. 40% de la gente va a vivir en regiones que pierden empleo. Todo esto en un contexto en el que nos están diciendo que los empresarios no encuentran empleados con la formación. Porque esa paradoja existe, por supuesto, y es uno de los grandes problemas. Y todo eso en un contexto que, lo hablábamos antes, de crecimiento acelerado demográfico, de envejecimiento en Europa. Voy a ir más rápido. Robots. Solo una idea, no hay que tenerles miedo. ¿Por qué no hay que tenerles miedo? Por 3 razones. Una, porque están en 4 sectores muy específicos. Segundo, porque son bastante tontos los robots que tenemos hasta ahora. No creáis nada. Tercero, porque tenemos la experiencia nosotros en Euskadi de lo que ha pasado con esto. En los años 80, ¿quién salvó el sector de máquina-herramienta en Euskadi? Los currelas y los empresarios del sector de máquina y herramienta, ayudados por la política pública del CN 100, control numérico 100, que luego en España se generalizó al CN 1000, política de innovación. ¿Qué pasa con los robots? Que una cita apócrifa de mi amigo Roberto dice, a principios de los años 20 creo que eran, va Henry Ford y dice a un dirigente sindical, ¿hay aquí dirigentes sindicales? ¿Dónde están? Que no los veo. No levanta nadie la mano. Uno, bien. Pues le dice el Ford, oye, ¿y cómo van a pagar los robots ahora tus cuotas sindicales? El dirigente sindical le dice, bueno, ¿y cómo van a comprar ahora los robots tus coches? Pues estamos un poquito en esa dinámica, ¿no? Vamos a seguir porque si no nos da tiempo. La inteligencia artificial. Esto es una ola que hay que coger. Yo hago surf, malamente, pero lo hago y esta es una ola que no se puede perder. Esto es una ola impresionante. ¿Qué es la inteligencia artificial? Porque cuando hablas con los políticos, todo el mundo se echa para atrás y dice, joder, edge computing, cuánticos, inteligencia artificial, madre mía, ¿qué me está contando este y tal y cual? La inteligencia artificial es algo así, porque ni siquiera estamos de acuerdo en lo que es la definición. Desde un punto de vista económico, se llaman máquinas de predicción, si queréis. Es una máquina que observa, aprende y decide autónomamente. Una máquina que te mira, que le das datos, cuanto más mejor porque más aprende y más rápido, y luego va y decide automáticamente, independientemente. Spotify. Spotify es, los que lo tenéis lo sabéis muy bien, tú pides una canción y te la encuentra. Empiezas diciéndole a Spotify lo que quieres oír y termina Spotify diciendo lo que tú quizá te gustara y la clava. Eso es la inteligencia artificial. Y mis compañeros tenemos el Centro de Investigación sobre Políticas de Inteligencia Artificial de Europa y vamos a crear, mañana sale, creo, el primer centro del mundo de transparencia algorítmica, de los algoritmos, de las grandes 7. ¿Quién diseña los algoritmos? ¿Dónde están las bias? ¿Cómo miramos a esto? Porque la Comisión Europea, pionera en el mundo, va a crear un regulador para las grandes 7, Facebook, Twitter, compañía, apoyada en la ciencia que vamos a llevar en fin, no voy a liar. Esto es lo que quiero deciros, que el tema de la inteligencia artificial tiene que ver mucho también con cómo afecta, a qué profesiones afecta. Pues afecta a las profesiones en esa proporción. La gente, como los ingenieros electrónicos, los médicos, los profesores, están directísimamente afectados por la inteligencia artificial, pero para bien, si la usamos bien, no para desplazarles del trabajo.
Vamos a seguir el trabajo de plataformas. Lo pongo aquí rápidamente, no vamos a llegar a poder explicarlo. Estás diciendo 5 minutos, 3 minutos. Es solo el 2%, pero lo que pasa aquí puede trasladarse al resto de la economía muy rápidamente. Y esto es que la inteligencia artificial transforma las 5 funciones fundamentales de la gestión, menos la planificación, pero mucho más el control, la coordinación del trabajo, el sistema de retribución de lo que quisiéramos en algunos casos. Esto es algo a tener en cuenta porque se habla de empresas inversas, en la que la empresa genera un mercado, Uber, y los trabajadores de esa empresa se externalizan. Y esto tiene todo tipo de consecuencias para el tema de la legislación laboral. Y hay que estar al loro y la Comisión Europea precisamente ha legislado en este sentido. Como me quedan 2 minutos, voy rápido. Teleworking, la mejor investigación se ha realizado también por los colegas lo digo de verdad, éramos 4% en España, hemos pasado al 15% más o menos en la pandemia y podemos llegar hasta el 30%. ¿Esto afecta a quién? Pues no al que tiene una máquina y tiene que llegar al taller o al que tiene la barra del bar y está atado al bar o a una relación interpersonal. Pero a muchos otros trabajadores cognitivos sí, y eso da unas posibilidades de redistribución de la actividad económica sustanciales, aunque mucho menos de lo que parece en prensa que lo exageran. Y con esto casi voy a terminar porque me queda 1 minuto y medio y solo quiero dar 2 mensajes. 1. Repetir las conclusiones. Política de innovación. No sé si está la Lehendakari, pero primero, política de innovación. Ahora que estamos en Donosti y no nos escucha nadie, puedo decir que es uno de Bilbao el que dijo que inventen ellos, que ya nos aprovecharemos nosotros. Yo no suscribo este punto de vista y encima es otro de Bilbao, no de Tafalla, de Bilbao, que dijo la mejor política industrial es ninguna política industrial. En fin, yo creo que nos hemos lucido. Ahora estamos intentando lavar un poquito el currículum. No sé si la vicelehendakari va también a contribuir a esto. Pero es importantísimo una política industrial basada en la innovación y no 24 en paralelo. Política de innovación, política industrial, política de formación, todas juntas y a la vez. Teníamos que abrir un agujero y mirar para el tema de formación profesional y que ellos nos escucharan, porque es fundamental. Y nosotros hemos trabajado, nos han dado un premio los rectores sobre el tema de formación digital de los profesores universitarios, estamos regular, estamos trabajando sobre todo el sistema con la gente de formación profesional, Jorge Arévalo, fantástico, estáis en primera división de formación profesional, seguir así, para adelante, es fundamental. Las universidades, ¿habéis visto cómo afecta la inteligencia artificial? ¿Cuántos ingenieros de software salen de la Universidad del País Vasco? Este es el ranking segundo en los rankings internacionales. Tenemos, y yo lo digo con todo el cariño porque soy parte de esto también, tenemos la universidad al nivel que requiere la transición digital y verde. Conocimientos del lifelong learning, fundamental para los chavales desde el principio. Y luego, con esto cierro, que no me queda ya dinero. Tampoco. Euskadi participa en los Partnerships for Regional Innovation. Esa palabreja significa que los partenariados públicos-privados a nivel regional, 73 gobiernos tenemos trabajando con nosotros en un piloto, experimentando, gracias a gente como Orquestra, tenéis un buenísimo think tank, seguir ahí, participar activamente, lideráis en muchas cosas, también en medir los Sustainable Development Goals, excelente con el sistema de gobernanza que tenéis. Tenéis que participar aquí y con esto cubrimos el primero de los puntos de política industrial. Gracias y perdonad que me he atragantado al final. Bueno, ahora el reloj también me lo ponen a mí, Miquel, ¿eh? Tenemos 5 minutitos para hacer preguntas. ¿Tenemos algún micrófono? Por aquí, si hay alguien que quiere formular alguna pregunta, hay un micrófono, solamente hay que levantar la mano. La primera es la que más cuesta, ¿eh? Lo digo para que nos animemos cuanto antes también. Yo voy a ir refrescando la app por si acaso aparece alguna pregunta y
y podemos formularla, pero, Miquel, ya aprovecho, porque como has estado mucho tiempo con la exposición de las transiciones y menos con el tema de las políticas públicas, me ha llamado mucho la atención cuando has hablado del informe McKinsey, que decía que todo el empleo post-COVID se va a crear en determinadas regiones. En el caso de España, en dos, concretamente, en 2 ciudades. Y sé que te preocupa mucho en el tema de qué se puede hacer desde las políticas públicas, el entorno. ¿Qué pueden hacer las instituciones públicas para mejorar el entorno en el que se crea el empleo? ¿Qué se puede hacer? Estamos en una jornada en la que se van a analizar las posibilidades que tiene, la capacidad que tienen las instituciones con políticas públicas, con legislación, para incentivar un empleo digno. ¿Qué pueden hacer en este ámbito para atraer esos nuevos empleos? Bueno, gracias, Eva, por una pregunta muy difícil, porque hay 2 cosas que se pueden hacer y que se deben hacer. Una es lo que llamamos un ecosistema de innovación fértil, que puesto a lo bestia es que haya interacciones entre los agentes del mercado que promueven la innovación. Los empresarios, para empezar, el sector público, los tecnólogos, los académicos, que llamamos la triple helix. Eso es fundamental y es uno de los objetivos de las estrategias de especialización inteligente de Euskadi, con sus proyectos tractores, etc. Pero otro que me gustaría señalar aquí es la sangre nueva, son las startups. ¿Cuántas startups tenemos? ¿Cuántas startups salen de la universidad? Y esto no es un chaval de 26 años creando una empresa, es un señor de 40 y pico que se lo ha pensado mucho, que probablemente haya fracasado antes, que tiene una idea, a ser posible escalable en el software, porque los costes marginales de este sector son 0 o muy pequeños y por tanto te permiten la escalabilidad y un día convertirte en un unicornio y traer talento a Euskadi. El sistema de startups hay que cuidarlo muchísimo. Ahí hay una pregunta. Levanta la mano, Fernando, para que te vean y te acerquen el... Ahí. Me ha parecido que había igual un ángulo oscuro en toda la parte de lo que no es, dijéramos, demanda solvente, cuidados, cuerpos, natalidad, toda esa parte, ¿cómo la metes en la ecuación? Hemos mencionado muy rápidamente, porque no ha habido tiempo, ¿no? Ese 14% de crecimiento de la población, creo que en la transparencia en la que hablábamos de la distribución geográfica, ¿no? O sea, la economía de la plata, ¿no?, es absolutamente fundamental. O sea, una de las líneas de tendencia en la que no me he parado, ni siquiera he mostrado bien, ha sido precisamente la evolución demográfica. Sin eso, la película queda incompleta. Y eso es un cambio fundamental, ¿no? Tenemos, por ejemplo, empresas, recuerdo de haber estado en el Parlamento cuando Philips viene, el Parlamento Europeo, y dice, oye, yo ya de bombillas poco, me voy a quedar con esta, pero yo me quiero transformar en una empresa de servicios de salud, porque habéis visto lo que nos viene. ¿Cuál va a ser el volumen de mercado, por un lado, asistencial, con estas líneas de tendencia demográfica? ¿Y cuál es la responsabilidad del sector público para dar servicio a lo que nos viene, sobre todo en Euskadi? Que miramos la evolución demográfica desde los años 80, por ejemplo, cómo hemos estado, ¿no? Entonces, no sé si la pregunta tuya es si esto es fundamental y no lo he tocado suficientemente y tiene que ver directamente con el mercado laboral. Quizá deciros que además de esos jóvenes que no llegan y de esos parados de larga duración que no se terminan de formar para poder entrar masivamente en el mercado laboral, si además añades esa caída demográfica, pues tenemos un problema. Y que una razón más para anticipar y formar. Ha salido precisamente hoy, lo estoy viendo en el correo, la estadística municipal de habitantes del Eustat de 2022. La población de la comunidad autónoma de Euskadi se redujo en 6.682 personas en 2022. 6.000 personas, casi 7.000 personas menos de un año a otro. Bueno, tenemos que terminar. A mí me ha dado la impresión de que igual menos en ese punto, Miquel Andabaso ve más oportunidades ¿qué retos y amenazas? A mí se me ha quedado
un buen sabor de boca con las cosas que he escuchado. Me ha parecido que es optimista. Yo, sinceramente, soy optimista en la medida en que la gente y sobre todo los responsables políticos, que son los que tenemos en la ciencia, la responsabilidad, creamos que el futuro está en nuestras manos y por escribir, que no estamos ni condenados ni que hay un determinismo tecnológico, que esto puede ser para bien y debe serlo, para coger el tren de la transición doble. Mikel Andabaso Jauna, txalo bat bera, intxat. Gracias.